¿Has terminado alguna vez una competición en la que te habías preparado, habías entrenado, en la que te sentías listo o lista para dar tu mejor versión y has salido nefasto? Y te planteas por qué y empiezas a pensar que quizás el entrenamiento no es suficiente, quizás la intensidad no es suficiente, hasta que te das cuenta que tiene que haber algo más y que el bloqueo, la falta de rendimiento no tiene que ver tanto con tu talento, con el entrenamiento, sino con algo que hay ahí que está afectando directamente a tu rendimiento. Si alguna vez has tenido esta conversación interna o alguna parecida, no estás lejos de la realidad, porque es el motivo de consulta por el que llegan muchos de mis deportistas. Y es esa intuición, ese algo que no va bien, que no saben bien qué es, pero entienden que está afectando directamente a su rendimiento. Y la respuesta no es otra que la conexión que hay entre la mente y el cuerpo. Y el motivo por el que la psicología deportiva funciona y se puede aplicar al rendimiento es porque la mente y el cuerpo son uno, se interrelacionan, se afectan mutuamente. Y hoy vamos a ver cómo. Te voy a contar y vas a poder entender qué pasa en tu cuerpo, por ejemplo, cuando estás nervioso, cómo la mente influye en tu rendimiento y qué estrategias prácticas, siempre basadas en ciencia, ya sabéis, estoy una pesada con la ciencia y la aplicabilidad de la ciencia en el rendimiento, ¿no? ¿Qué estrategias científicas vas a poder utilizar que van a mejorar tu rendimiento? Vamos a empezar por algo que afecta a la mayoría de los deportistas y es los nervios. Nervios, bloqueos, pon el nombre que tú quieras, ¿no? ¿Por qué estos nervios, esta ansiedad, estas preocupaciones, estos pensamientos afectan al rendimiento? Porque sabemos que afectan, pero realmente entendemos por qué, entendemos cuál es la relación entre esos nervios y nuestra falta de rendimiento. Pues quédate que te la cuento. Para entender qué pasa cuando los nervios afectan a nuestro rendimiento, tenemos que hablar de la respuesta al estrés. La respuesta es un mecanismo de supervivencia, es decir, el estrés en sí es una respuesta de supervivencia que activa nuestro cuerpo cuando de alguna manera percibimos una amenaza. Y esto es natural, necesario, esto seguro que sí lo habéis oído alguna vez en un podcast, en alguna formación. Sabemos que el estrés no es malo, creo que es algo que en general ya se está entendiendo bien, ¿no? Que el estrés es algo natural, pero que si no se gestiona bien y no responde a una demanda real, es cuando se convierte en lo que llamamos ansiedad o pensamientos intrusivos negativos. Cuando estamos nerviosos, por ejemplo, antes de una competición, nuestro cerebro va a activar lo que se conoce como el sistema nervioso simpático. Y esto es importante entenderlo. Tenemos dos sistemas, el simpático y el parasimpático. El simpático es el que se activa por estrés. El parasimpático es ese que se activa cuando hacemos la digestión y cuando estamos tranquilos, cuando estamos en reposo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me pongo nervioso antes de una competición o durante una competición y se activa este sistema nervioso simpático que se activa solo, de manera autónoma? No es que yo piense, sistema nervioso simpático, actívate, ¿no? No lo puedo hacer voluntariamente, se activa involuntariamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que el cerebro empieza a liberar hormonas que sí que nos suenan seguramente como el cortisol y la adrenalina. Pues estas hormonas van a preparar tu cuerpo para la acción, porque eso es lo que hace el sistema nervioso simpático. Entiende que hay una amenaza, que hay un estrés, que hay un peligro, activa tu cuerpo y lo prepara para esa lucha o huida, para la acción. Entonces se va a empezar a incrementar tu frecuencia cardíaca y también tu flujo sanguíneo a los músculos, que es lo que sucede cuando hacemos deporte. Por ejemplo, si te pones a hacer cardio te va a pasar lo mismo. Pero además los músculos se empiezan a tensar. Y esto tiene un efecto. ¿Por qué? Porque puede limitar tu rango de movimiento o, por ejemplo, afectar a tu coordinación. Pero es que además de la frecuencia cardíaca alta, de un mayor flujo sanguíneo, la respiración también se va a acelerar, lo que puede llevarnos a hiperventilar o a no controlar adecuadamente la respiración. Y esto es importante, porque va a afectar directamente a la oxigenación de tus músculos y, no nos olvidemos, a la oxigenación que le llega a tu cerebro, porque el cerebro se encarga, por ejemplo, de la toma de decisiones. Si tenemos falta de oxigenación, no solamente en músculos, sino en el cerebro, vamos a empeorar esa toma de decisiones rápidas. Es decir, que esta activación del sistema nervioso simpático, que sucede cuando yo me pongo nervioso o cuando no gestiono bien una situación en competición, está afectando directamente a mi estado fisiológico, que afecta directamente a mi rendimiento, porque se está viendo afectada la coordinación, el rango de movimiento, la toma de decisiones y un largo etcétera de funciones necesarias fisiológicas y cognitivas para rendir adecuadamente. Veamos un ejemplo. La tensión muscular podría ser que pierdas precisión.
Es decir, si eres jugador de tenis, por ejemplo, podría golpear la pelota con demasiada fuerza o calcular mal la dirección. La hiperventilación puede hacer que se reduzca tu capacidad de mantener la calma en momentos clave, que se reduzca tu resistencia, que no llegues bien al último set. El exceso de cortisol va a afectar a tu concentración y además a tu memoria de trabajo, lo que va a hacer que tengas un peor rendimiento. La memoria de trabajo, por ejemplo, es la que se encarga de generar estrategias en tiempo real. Si yo tengo que tomar decisiones rápidas en competición y no soy capaz de tener un adecuado funcionamiento de memoria de trabajo porque, por ejemplo, tengo un exceso de cortisol o una falta de oxigenación, no voy a poder tomar decisiones, me voy a equivocar más o simplemente voy a ser incapaz de pensar, observar y llevar a cabo una estrategia en competición. Que si estoy empezando y soy amateur, quizás no pase nada, pero en alto rendimiento, en alta competición, esto puede llevar a que me suspendan, a perder una competición o a tener un rendimiento muy por debajo de lo que tengo en el entrenamiento, que estoy más tranquilo, que sí que me llega esa oxigenación, que tengo el cortisol más controlado y que soy capaz de pensar y soy capaz de observar y soy capaz de analizar. Y esto le pasa a muchísimos de mis deportistas. En el entrenamiento piensan, analizan, observan y luego en competición son incapaces. ¿Por qué? Por esto que estamos viendo hoy. Porque los nervios no solamente son un estado mental agitado, ¿no? Que estoy como nervioso, que estoy inquieto, afecta directamente a nuestro cuerpo, porque la mente y el cuerpo son uno. Y hay una influencia directa de la mente en el cuerpo. Y cuando no entreno la mente, estoy descuidando el cuerpo. Repito esto. Cuando no entreno la mente, estoy descuidando el cuerpo. Y esto es algo que todavía no tenemos interiorizado. Porque la mente no solo reacciona a lo que ocurre en el cuerpo, sino que influye directamente en el cuerpo. Tenemos que entender que el cerebro es el mandamás, el que decide absolutamente todo, es el jefazo. Como yo no tenga mi cerebro entrenado, el cuerpo llega a un punto que no puede dar más de sí. Hay un límite real y ese límite es el mental, que no va de motivación, que no va de compromiso, no, va de fisiología, va de hormonas, va de la ciencia, la fisiología, anatomía, química que sucede en tu cuerpo cuando se interrelaciona mente-cuerpo. No es solo que estés desmotivado, es que, por ejemplo, el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, como se conoce HHA, es un sistema que regula la respuesta al estrés. Y cuando yo tengo pensamientos negativos o me enfoco en los errores, se activa este eje y se genera una respuesta fisiológica de estrés que reduce el rendimiento. Es decir, ahí hay una influencia directa de un pensamiento en un estado fisiológico, en un sistema que regula nuestra respuesta. Pasa lo mismo si lo hacemos bien. Por ejemplo, los pensamientos positivos tienen un enfoque que nos ayuda a controlar nuestra mente porque reduce esa liberación de cortisol, hacia lo contrario que si pensamos de forma negativa y nos estresamos, y mantenemos un estado de mayor calma. ¿Y qué va a conseguir esto? Que tengamos una mejor toma de decisiones, una mejor memoria de trabajo, una mayor coordinación, menos errores, o sea, solucionamos todo lo que estábamos hablando hasta ahora. El pensamiento no es solo una idea subjetiva, ¿no? Como una nubecilla que aparece en la cabeza. El pensamiento tiene un efecto en cómo nos comportamos, en cómo rendimos, en nuestras hormonas, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, en la tensión muscular. Veréis, un estudio de Hardy y colaboradores de 2018 demostró, por ejemplo, que los deportistas que practicaban la visualización positiva, que nosotros hemos hablado mucho de la visualización en este podcast, tenían un mayor control de su sistema nervioso autónomo que hemos explicado al principio, lo que les permitía tener menor tensión muscular, mayor precisión en deportes de alta exigencia y se vio un mayor rendimiento comparado a otros deportistas que no utilizaban la visualización positiva. Y la visualización no deja de ser un entrenamiento en imaginación, no dejan de ser pensamientos, no deja de ser algo que yo hago con la mente, pero afecta directamente a mi cuerpo y a mi rendimiento. Vamos a ver algunas estrategias prácticas para sincronizar nuestra mente y nuestro cuerpo, que nos van a ayudar mucho. Y vamos a ver las tres con mayor evidencia científica. La primera es el control de la respiración. Se habla mucho de la respiración, pero todavía no la integramos. Yo a veces me sorprendo porque hablo con deportistas que se dedican a esto, deportistas profesionales con los que trabajo, y les pregunto qué tipo de entrenamiento de respiración hacen, qué tipo de respiraciones hacen durante las competiciones, y no hay un entrenamiento de la respiración. No hay diferenciación en distintos momentos de la competición en ese control de la respiración. Me sorprende cómo todavía no integramos la respiración en el entorno competitivo y deportivo, porque es una herramienta no solamente eficaz, sino necesaria, ¿no? Porque estamos respirando
todo el rato, a todas horas. Un mal uso de la respiración en un deportista reduce directamente el rendimiento y hay muchísimos estudios detrás de esta idea, ¿no? La respiración diafragmática, por ejemplo. Hoy que hemos hablado de nervios, de esos bloqueos, porque no nos da tiempo a explicar absolutamente todas las dificultades mentales y su efecto en la mente, ¿no? Pero bueno, he elegido el más típico, estos nervios. Pues la respiración diafragmática es una herramienta poderosísima para controlar los nervios y, por tanto, controlar ese sistema nervioso que se nos activa y se nos dispara ese cortisol. Al respirar profundamente del diafragma, que podéis buscar respiración diafragmática, porque se entiende mejor visual, buscaros un vídeo en YouTube que os explique, ¿no? Oye, dónde está el diafragma, cómo respirar. Si queréis, dejadme en comentarios y hacemos un podcast guiado de respiración diafragmática, por ejemplo, para que lo tengáis por ahí y lo podáis usar. Avisadme si esto os apetece, pero bueno, buscad un ejemplo de respiración diafragmática. Vais a ver que tiene que ver con respirar en la barriguita, o sea, evitar esa respiración en el pecho, en el cuello, en toda la parte alta del tronco, respirar siempre en el estómago, ¿no? Donde está el diafragma, debajo de las costillas. Esto va a enviar una señal a tu cerebro. Fíjate, volvemos a lo mismo, ¿no? La respiración tiene un efecto físico. Le envía una señal a nuestro cerebro y le dice, oye, no hay peligro, ¿no? No hace falta que esté activado el sistema simpático, activa el parasimpático, que es el que se activa en reposo. Esto hace que reduzca la frecuencia cardíaca y la tensión muscular, lo que se traduce, por ejemplo, entre otras cosas, en menor lesiones, más tranquilidad, lo que implica mejor toma de decisiones y menor fatiga. Si, por ejemplo, tengo que hacer una carrera de resistencia y antes de la carrera yo estoy totalmente activado con una respiración acelerada, pulsaciones aceleradas, se reduce el rendimiento y no empiezo ni a correr, por ejemplo, ¿no? La segunda estrategia práctica que ya os sonará y además la hemos nombrado en este podcast es la visualización. Veréis, la visualización es un ejercicio fundamental. Tendría que ser tan obvio como el calentamiento antes de entrenar. ¿Por qué? Porque es una herramienta extremadamente efectiva porque va a activar las mismas áreas cerebrales que se usan cuando realizamos ejercicio físico. Y esto es una pasada. Yo cuando lo entendí y cuando yo lo estudié, flipé, digo, espera, que yo sin moverme puedo activar las mismas áreas cerebrales que estoy utilizando cuando estoy haciendo ese ejercicio. Pues sí, lo estás entendiendo bien, no es magia, es ciencia. Cuando imaginamos adecuadamente una tarea deportiva, una técnica, un movimiento, algo concreto, ¿vale? Un saque perfecto, un sprint, lo que sea, nuestras neuronas motoras se van a activar exactamente igual que si estuviéramos ejecutando ese movimiento, lo que va a crear lo que se llaman patrones neuronales que van a reforzar la conexión mente-cuerpo. Es decir, la visualización literalmente hace lo que estamos intentando transmitir en este podcast, en el episodio de hoy, que es reforzar la conexión mente-cuerpo, mente-músculo. ¿Por qué funciona? Y no me voy a alargar porque yo soy una apasionada de la ciencia, pero entiendo que puede ser un poco rollo si lo que nos interesa es el ejercicio y no me cuentes, Patri, todo el rollo que hay detrás. Pero para los frikis motivados científicos como yo, 3 razones por las que funciona la visualización. 1. Refuerza el aprendizaje motor. Lo que os acabo de explicar, esa repetición mental va a consolidar los circuitos neuronales que están asociados a esa acción. Es decir, que cuando haces esa acción, imagínate, por primera vez en el entrenamiento y lo has visualizado todo el fin de semana, ¿no? Y el lunes la realizas y lo he visualizado 50 veces, el lunes es mi 51, no es mi primera ejecución, porque yo ya lo he ejecutado, ya he reforzado esos circuitos 50 veces sin tener que ir a entrenar. Segundo, porque tiene que ver con la reducción de la incertidumbre. Visualizar escenarios específicos, por ejemplo, en competición, va a disminuir la ansiedad, el estrés, lo que hablábamos antes, esos nervios. El cerebro se familiariza con los desafíos y ya le suena, reconoce la situación, las dificultades, el estado físico, el mental, y esto reduce mucho no solo la incertidumbre, sino nervios, estrés, bloqueo, activación del sistema simpático. Nos permite controlar mucho todo lo que se nos descontrola en competición. Y el tercero y más importante, sobre todo en alto rendimiento, es que optimiza la ejecución. Es decir, no solamente entrenamos el movimiento, sino toma de decisiones, anticipación, reducción de errores, concentración, atención, imaginación, elementos que son claves en alto rendimiento deportivo. Nos va a permitir optimizar nuestra capacidad cognitiva y física, ¿vale? Entonces, no tiene sentido
que os explique o os haga un ejemplo de visualización. ¿Por qué? Porque depende del objetivo que tengamos. Hay ejercicios de visualización específicos para mejorar técnica, ejercicios de visualización específicos para traer estados emocionales adecuados antes de competición, ejercicios de visualización positiva para antes de dormir. Es decir, depende del deportista, del deporte y del objetivo. Que no tiene sentido hacer uno general. Pero bueno, sí que os voy a explicar para que entendáis más o menos la pinta que tiene esto. Es un ejercicio de imaginación muy específico, donde vamos a imaginar con detalle. Con detalle hablo de incluir todos los sentidos, a ser posible, cómo me siento y cómo ejecuto mi movimiento, mi rendimiento, y lo voy a ejecutar de manera consistente. ¿Por qué? Si yo entreno el bíceps una vez al mes, no veo resultados, ¿verdad? Tengo que entrenar sistemáticamente con un número de repeticiones, con aumento de cargas. Pues esto es igual. El entrenamiento mental, recordad que el cerebro funciona igual con músculo. Lo tengo que entrenar sistemáticamente, repetidamente, para que ese músculo se fortalezca. Entonces la visualización hay que hacerla de forma repetida. Vamos a hablar de la última estrategia práctica que también la hemos nombrado, porque al final yo hablo de lo que funciona. Yo sé que soy muy pesada, yo no voy a contar nada nuevo y súper raro, pero lo que funciona no lo incluimos. Entonces yo voy a insistir en lo que funciona hasta que yo vea que todos mis deportistas y todos los deportistas que me llegan me dicen, Patri, yo ya tengo esto, ya tengo esto. Entonces igual nos salimos fuera del círculo de las 4 o 5 cosas que trabajamos sistemáticamente. Pero esto es como no dormir bien. Si yo quiero mejorar mi rendimiento y no duermo bien, tengo que empezar por dormir bien. Si quiero mejorar mi rendimiento y no como bien, tengo que empezar por comer bien. Entonces hemos hablado de la respiración, nada nuevo, fundamental, no se hace. Visualización, nada fuera de lo común, pero tampoco se hace. Pues vamos a un tercer enfoque que no es magia, no es una locura, no es súper original, pero que no se hace todavía a nivel competitivo, a nivel profesional, ¿eh? No estamos hablando de aquí mi amigo el vecino que compite en CrossFit, ¿eh? Estamos hablando de clubes de primera división que no incluyen estas cosas. Y el tercero, aquí sin más hype, es la rutina precompetitiva. Y esto no da para un podcast completito, pero las rutinas son fundamentales. Es lo que nos va a sincronizar la mente y el cuerpo para la competición. Si yo caliento ante una competición a nivel físico, tengo que hacerlo también a nivel mental. Yo no puedo estar pensando en mi novia antes de competir o en el oponente y de repente empezar a competir. Mi mente está descentrada, mis funciones están descentradas. Nos olvidamos de calentar la mente, de prepararla, de alinearla, de colocarla. Entonces, las rutinas precompetitivas son fundamentales, que tenemos que incluir en el calentamiento, que podemos incluir respiraciones, ejercicios específicos para nuestra activación, visualización. Aquí nos tendríamos que extender muchísimo y podemos hacer un podcast sobre esto. Pero bueno, si no tienes una rutina precompetitiva, recuerda que esto va a afectar directamente a tu rendimiento y también a tus nervios, porque no estás encauzando, controlando y sincronizando tu mente, lo estás dejando totalmente al azar. Espero que después de haber escuchado este podcast y con lo pesada e insistente que soy, hayas aprendido que la conexión mente-cuerpo es clave para el rendimiento y este es el motivo por el que la psicología deportiva es tan importante, por lo que el entrenamiento mental es tan importante, porque hay una respuesta física directa de nuestro cuerpo en función de lo que hagamos a nivel mental. Así que por último te dejo una reflexión ahí al aire para que pienses, ¿no? Te centras solamente en la parte técnica, física, táctica, en competición, porque entonces quizás ese instinto, esa idea, esa cosa que hablábamos al principio del podcast, de oye, esa cosita que tengo detrás de la oreja, pues quizás sea esta, quizás sea la falta de entrenamiento mental, la falta de sincronización y el efecto que esto está teniendo en tu rendimiento. Si este episodio te gustó o fue útil, te animo a que lo compartas porque el objetivo de este podcast no es otro que ayudar al máximo número de deportistas posibles. Así que si tienes algún amigo, alguna amiga, alguien familiar que compite y crees que este episodio le puede ayudar, mándaselo que te lo va a agradecer. Y si te apetece, te animo a seguirme en redes sociales porque suelo subir tips y consejos prácticos muy cortitos, sobre todo en Instagram, que quizás te ayuden a recordar o a incluir ciertos ejercicios como los que hemos hablado hoy. Y por último, pero no menos importante, muchísimas gracias por tu tiempo, tu predisposición, tu ganas de aprender y por apoyar este contenido simplemente por estar al otro lado. Espero que tengáis una semana fantástica, llena de rendimiento y por supuesto, espero que incluyáis ese entrenamiento mental. Un abrazo fuerte, nos vemos muy prontito.